Buenos días para todos. Para los que estaban conectados hace un momento les pido excusas. Tuvimos aquí un pequeño inconveniente casero y tuvimos que suspender la grabación. Para los que se están conectando, buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios porque Él nos está enseñando y porque estamos aprendiendo a conocerle a Él. Y en estos tiempos donde no hay certeza de nada, todo es incierto, nuestra única esperanza es la certeza que nos dan las escrituras, porque ellas son la palabra de verdad y en ella no hay error. Bueno, vamos a continuar estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana. Señor, te damos gracias, te pedimos, Señor, que esta palabra nos hable al corazón, que podamos aprender mucho más acerca de Cristo y que podamos aprender acerca de su carácter santo, de su carácter justo, de su carácter bueno, y que podamos ser moldeados y enseñados para poder acercarnos más a Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el Evangelio de Juan, desde el capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Dice la Escritura: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te da autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Amigos, este cuadro es bastante interesante. Vemos cómo Jesús subió a la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que recuerda cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, y Dios había fijado, había dispuesto en su palabra la forma en que debían celebrarlo y que era una fiesta de guardar para todos los judíos. Tenían que guardar esa fiesta por 7 días y recordar todo lo que todo lo que había hecho Dios por ellos, por sus padres, sus generaciones antiguas, a liberarlos de la tierra de Egipto. Pero en el siglo I, digamos con la connotación que esto tenía, se estaban presentando una serie de situaciones en medio de la celebración de la Pascua y en general en medio del culto del templo. Era necesario para poder celebrar esta Pascua hacer varias cosas. Una de estas era pagar el impuesto del templo, que estaba fijado desde el Antiguo Testamento. Ese impuesto del templo equivalía más o menos a día y medio de salario. Pero ¿qué pasaba? En esa época, como Jerusalén estaba bajo dominio romano, era una ciudad de tránsito en medio de la ruta de comercio hacia Oriente. Entonces pasaban muchos comerciantes de muchas regiones del mundo conocido. Y pues también estaban los habitantes
los nativos de la tierra. Entonces había mucha circulación de moneda de todo tipo. Entonces estaba la moneda romana, las monedas griegas, las monedas sirias, las monedas egipcias y también las monedas propias de los judíos. Pero entonces la moneda que valía era la moneda judía, porque las otras eran monedas paganas, por lo tanto se consideraban inmundas. Entonces, ¿qué tenía que hacer el parroquiano que iba a ir a ofrecer su sacrificio a Dios? Tenía que cambiar ese dinero. Entonces, imaginemos que para poder entrar a la iglesia, pongámoslo en ese ejemplo moderno, supongamos que él va a adorar y que era necesario que él diera su ofrenda, pero que esa ofrenda la tenía en dólares y necesitaba darla en pesos, porque pues el efectivo se maneja en pesos. Entonces el parroquiano va con sus con sus dólares, con sus $3, vale, 3, 5 dólares, y llegaba, y afuera había un aparato comercial dispuesto para poder hacer ese cambio. Pero la connotación acá es la siguiente: ese aparato comercial estaba, aunque estaba autorizado por las autoridades judías, ese aparato comercial estaba tendido hacia la usura y hacia el aprovechamiento indebido de las personas que iban a ofrecer su sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Aparte de que tenía que pagar el impuesto del templo, tenía que pagarle una parte adicional al cambista por hacer la transacción. Entonces llegaba y le pagaba o sea, aparte tenía que pagar día y medio de salario. Entonces a eso súmale una sexta parte de ese día y medio, ¿sí? Entonces son 6 por 5, 30, era como un punto 3, ¿sí? Un punto 3 más adicional. Entonces ya no estabas pagando 1.5 días, sino súmale 1.8 días. Entonces ahí ya vamos lo de casi 2 días de salario, solamente para hacer la transacción. O sea, tenías lo del día y medio de salario para darle al templo, y adicionalmente tenías que añadir otro poquito, porque pues para poder tener ese día y medio transformado en moneda judía, en moneda válida, tenías que pagar. Y si necesitabas un animal para el sacrificio, claro, te lo tenían dispuesto, ¡pum!, pero tenías que pagar. O sea, pagar por el animal y pagar una tasa adicional por comprar el animal ahí para eso. Entonces toda esta usura que era vetada por la ley judía, estaba siendo consentida por las autoridades judías para poder para que la gente hiciera sus sacrificios, pero para que a la vez todos se beneficiaran, hubiera flujo de caja tanto para los del templo como para los comerciantes. Entonces era un beneficio común para ellos, a costa de explotar a la persona, al hombre o a la mujer que querían rendirle un culto sincero a Dios. Se estaban aprovechando de la fe y de la piedad de cumplir un mandamiento de la ley judía, ¿sí? Lo estaban utilizando como caballito de batalla para poder satisfacer sus intereses. Y habían convertido el templo en un centro de operaciones comercial. Esa imagen yo la veo y se me parece mucho a lo que vemos hoy en día con la fe. Y no solo con la fe, sino también, por ejemplo, en esta situación vemos cómo especulan con las cosas, especulan con los precios. Mis hermanos, mis amigos, la especulación existe desde que el hombre pecó. Porque el pecado existe desde que el hombre consintió hacerlo. Entonces no es que el hombre nace bueno y entonces la sociedad lo corrompe, como dice él por ahí. No.
Siempre ha existido esa corrupción desde el principio de los tiempos, porque somos una raza caída. Entonces la especulación comercial siempre ha existido en la antigüedad y ahora. Entonces lo que vemos ahora cuando especulan con los alimentos, cuando especulan con las medicinas, cuando especulan con los insumos a causa de una enfermedad y la incertidumbre que esto ha generado, pues en los tiempos antiguos también se hacía. Y cómo las personas se aprovechan de eso para explotar a la gente. Y siendo más específico, muchos se han aprovechado de la fe de otros para explotarlos, para satisfacer sus propios intereses a costa de la fe de otros. Y esto lo hemos visto en nuestros días. Hombres y mujeres que osan decir que predican la palabra de Dios, pero entonces ponen de por medio cosas como pacte aquí y Dios lo va a bendecir. Usted dé una semilla que Dios lo va a bendecir. Ponga tanta plata y Dios se la va a multiplicar al 100 por 1. Como si Dios fuera un cambista. Como si Dios trabajara en la bolsa de valores. Y todo lo hacen con el argumento de la fe. De que las personas crean eso y digan que no, sí, Dios me va a bendecir porque yo le doy X plata y entonces me la va a multiplicar por 3 como si la fe fuera una pirámide. ¿Se acuerda de las pirámides? ¿Se acuerda de MG? Así muchos piensan acerca de la fe y así muchos venden la fe. Venden la fe como si la fe fuera una pirámide. Como si creer en Cristo fuera meterse a un multinivel o alguna cosa de esas. Y no es así. No es así. Así no funcionan las cosas. Y eso era lo que se veía en esa escena. Lo que se veía en esa escena. Ahora, muchos tenían que transitar también por el templo, era un camino para transitar por Jerusalén, poder pasar, y también se les cobraba un impuesto por transitar. Y todo esto era con el consentimiento de las autoridades judías. Y el quid del pasaje acá es que Jesús se indignó. No se indignó por la actividad comercial en sí, porque si tú lo miras desde un contexto histórico y de la forma como estaba, era necesaria. Se indignó fue por la forma en que se estaban aprovechando de las personas que sinceramente podrían estar buscando a Dios. Y se estaban aprovechando. La usura es condenada por Dios. Adicionalmente habían convertido el culto en algo profano. La adoración a Dios es algo sagrado, algo santísimo, y lo habían convertido en algo profano, en algo vulgar. Hablándolo vulgar en el sentido de que vulgar se refiere al común, algo común. No santo, separado, apartado, sino algo profano, como cuando uno va y se reúnen con los amigos o cuando va a un centro comercial a comprar cosas. En eso habían convertido el culto. Si a alguien le interesa y estudia el Antiguo Testamento y lo lee, se da cuenta que el culto a Dios era una cosa tremendamente solemne, y en donde el que iba a ofrecer sacrificios tenía que presentarse ante el sacerdote, tenía que presentar el animal sin defecto, tenía que presentarse en ciertas condiciones de pureza ritual, y el sacerdote mismo también, y había una cuestión ritual, pero eso lo hacían los sacerdotes, ¿cierto? Y todo lo evaluaban los sacerdotes, y era responsabilidad de cada uno traer sus animales para el sacrificio, los elementos que necesitase. Pero aquí lo que estaban haciendo era utilizar ese argumento para lucrarse, para convertir el sitio
destinado para la adoración a Dios en un centro comercial, en un lugar profano. Podían haber destinado a otro sitio. La excusa era que lo estaban haciendo en un patio que se llamaba la Corte de los Gentiles. Era un patio muy grande donde podían estar todos, llámese judíos y gentiles, y pues ahí aprovechaban para poner sus casetas. Entonces era como una plaza de mercado dentro del mismo templo, pero lo hacían desde la parte de afuera, considerando que no profanaban la santidad del culto, pero lo que estaba pasando era eso, realmente. Lo profanaban con su pecado. Primero lo profanaban volviéndolo un centro comercial sujeto a todo lo que hay en un centro comercial, gente para un lado, gente para el otro, para arriba, para abajo, compre, haga cosas distintas totalmente al culto. Y segundo, la usura, el aprovechamiento de la fe, el robo indiscriminado, aprovechándose de la fe de las personas. Y Dios no quiere eso. Dice la Escritura que Él prefiere un corazón contrito y humillado que la grosura de los carneros. O sea, de nada sirven los sacrificios. Como cuando Saúl pecó, desobedeció a Dios, y después dijo, no, hagámosle sacrificio. Le dijo a Saúl, ay, sí, perdón, ya, y hagamos el sacrificio. Entonces le dijo, ¿se complace Dios con los sacrificios? ¿Se complace Dios con tanto sacrificio, o más bien se complace con la obediencia? ¿Qué es mejor, obedecer o hacer sacrificio? Entonces todo esto se había profanado en gran manera, y eso fue lo que indignó a Jesús. La profanación del templo, la banalidad en que se había convertido, y el robo indiscriminado y la injusticia hacia personas incluso pobres, que tenían que llegar y dar su salario prácticamente por presentar una ofrenda. Entonces su salario se iba entre el impuesto del templo y los que le hacían el trueque, los que le hacían la operación comercial. Entonces Jesús se indignó y se paró delante del templo. Se paró y dice que ató unas cuerdas. O sea, imagínense, cuando uno ve la iconografía cristiana de la Edad Media, del Renacimiento, muestran a un Jesús como enclenque, como todo carilavado, blanco y pálido y flaco. Yo aquí veo a un tipo furioso, y que agarró unas cuerdas y empezó a voltear mesas y a cogerlos a rejo a todos. Yo no creo que eso haya sido un langaruto enclenque que haya podido hacer eso. Creo que Jesús era bastante fuerte y corpulento como para haberse parado en la mitad de la corte de los gentiles, en el patio del templo, y haber agarrado a toda esta gente y haber empezado a voltear mesas para un lado y para el otro. Y quítense y córranse. ¿Y por qué están haciendo esto en la casa de mi padre? Dejen de profanarla, dejen de hacer lo malo, dejen de utilizarla para otras cosas distintas a lo que está destinado, y dejen de explotar a la gente, dejen de explotar la fe de la gente y de aprovecharse de eso para lucrarse ustedes. Dice en otro evangelio, mi casa es casa de oración, mas ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. ¿Cuántos lugares en este tiempo? Y digamos, si alguien lo escucha y pertenece a un lugar de esos, se va a ofender conmigo, lo siento. Pero es lo que dice la palabra. ¿Cuántos lugares los han convertido en cuevas de ladrones? En cuevas de ladrones. Se prestan, no para adorar a Dios, sino para satisfacer los deseos codiciosos de unos cuantos. Veo unas iglesias que no son iglesias, sino son centros de, ¿cómo es que se llama? Como un Corferia, centros de convenciones. Las convierten en centros empresariales.
Cuando nos reunimos en un lugar de culto, de adoración a Dios, es para adorar a Dios, para ofrendar a Dios, para clamar por su nombre, no para hacer negocio. Y lo vemos en los templos donde dicen que adoran a Dios todos los domingos, todos los días, miles, millones de personas haciendo negocios múltiples con la fe. Entonces, ofrende aquí, diezme aquí, pacte aquí, haga sus eventos aquí, compre esta vaina para que le vaya bien. Cómprese el rosario, cómprese la estatuilla, cómprese los libritos, los rezos, lo que sea, para que le vaya bien. Y todo es un negocio, 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 negocio tras negocio. Cuando la salvación es gratuita. Es gratuita. No necesita pactos de ninguna naturaleza. Tú no necesitas para estar feliz, tranquilo, tener una vida en paz y tu alma sea prosperada. No necesitas pactar plata. Cuando escuches eso, aléjate de ese lugar. Que te digan pacte aquí. Pacte para que el Señor lo bendiga. Mentira, carreta, no lo hagas. Corre de ahí. Si a ti no te están haciendo correr a Cristo, sino que te quieren hacer es meter en pactos, meter en cosas, que te la pases dando plata, que supuestamente es para la extensión del reino y lo que vemos es el crecimiento de una organización corporativa. No. Si estás en un lugar donde te dicen que para que tu fe crezca tienes que comprar una estatuilla, un rosario, una flor, un velón, un cirio, aléjate de ahí. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que reconozcamos quién es Él, que reconozcamos que hemos vivido una vida sin Cristo, que hemos vivido una vida alejados de Dios y que volvamos a Él, que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Él para tener una relación correcta con Él. Aléjate de esos lugares donde te quieren explotar y quieren darle más importancia a cosas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Y esto fue lo que Jesús hizo. Salgan de aquí, no profanen el lugar de adoración a Dios. Y no se refería por el lugar en sí, sino que estaban profanando el culto. Para hacer una salvedad, la iglesia no la hace un templo. Dios no lo puede contener un templo. La iglesia la hace cada uno de las personas que creen en Cristo, su pueblo. Esa es la iglesia verdadera. Y lo que Cristo estaba mostrando era el celo hacia el culto a Dios, hacia Dios, hacia su Padre. Que la gente se le estaba distorsionando a la gente la imagen real de Dios por tradiciones, por ritos. Y sobre esos ritos le estaban imponiendo cargas pesadas y aprovechándose de esas cargas para explotarlos y sacarles dinero. Entonces los sacerdotes se beneficiaban, los comerciantes se beneficiaban. No, Cristo no quiere eso. Cristo no busca explotarte. Cristo busca salvarte. A ti y a mí. Y aquí vemos eso. Y los líderes judíos, en lugar de decir, oiga, si este man tiene razón, hemos profanado el culto a Dios, organicemos mejor la cosa para que los que están afuera no se aprovechen de la gente, sobre todo de la gente humilde, y pueda entrar al culto y pueda adorar a Dios. Le dijeron, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué le pasa?
¿Con qué autoridad hace esto? Muéstrenos una señal milagrosa, a ver qué, o sea, a ver de dónde viene usted, es que es tan poderoso como para venir aquí a levantar el templo y hacer todo esto. ¿Quién es usted? ¿De dónde salió? Entonces Jesús les dijo, listo. Ok, ¿quieren una señal? Entonces destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos automáticamente, cuando les dijo templo, vieron el templo. Le dijeron, pero si se demoró 46 años en realizarse y usted va a decir que lo va a destruir y en 3 días lo va a edificar. Está loco, hermano, váyase de acá. Deje de alborotar. ¿Por qué hacían esta referencia? El templo que Jesús conoció como hombre era el templo de Herodes. Herodes lo empezó a construir más o menos en el año 20 antes de Cristo. Y hace referencia de 46 años. Entonces estamos ubicados más o menos en el año 26 después de Cristo. Más o menos estamos ubicados sobre ese año. Un poco más, podríamos decir. Entonces podríamos variar que fue en el año 20, año 19, 18 antes de Cristo, y entonces podríamos estarnos remitiendo al año 27 después de Cristo, más o menos. ¿Cierto? Herodes construyó un templo que difería mucho en cuanto a magnitud con relación al primer templo. ¿Por qué? Aunque el centro y el corazón del templo tenían las mismas dimensiones que el templo de Salomón para la parte cultural, la parte externa era inmensamente más grande, era un megatemplo por una sencilla razón, porque los templos construidos para los dioses paganos eran templos inmensos, eran gigantes. Entonces Herodes no se quería dejar echar tierra. Dijo, pues el templo de los judíos para un dios, el dios más grande de todos, no puede ser un templo chiquitico, porque si lo hago con las dimensiones del templo de Salomón va a ser un templo que va a dar de risa. Entonces Herodes lo hizo bajo esa perspectiva, pero pues obviamente lo hizo para engrandecer su ego, para que digan, uy, Herodes, ¿cómo construyó este templo de grande para Dios, para el Dios más grande del mundo? Y uy, es que ese Herodes es un berraco y tales, qué duro es Herodes. Hizo un megatemplo donde le metió mármol, le metió oro, ¿sí? Entonces era un templo del cual los judíos se enorgullecían muchísimo. Y muchos depositaban su confianza en el templo, no en Dios, sino en el templo, por lo grande y majestuoso que era. Entonces cuando Jesús les dice, no, yo voy a destruir este templo en 3 días, y en 3 días lo reconstruyo, está loco, un man X que ni siquiera sabemos de dónde salió, dice que lo va a destruir y en 3 días lo va a levantar. Se demoraron 46 años, semejante burro de templo, con cuántos hombres, quién sabe cuántos habrán muerto ahí en eso, y con todo lo hermoso que es, y este va a decir que en 3 días lo va a hacer. Está loco. Pero Jesús no estaba hablando del templo físico. Es más, en el Evangelio de Mateo, él les dijo a sus discípulos en un momento, ¿ven todo esto? De esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y así fue en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, cuando Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo. Y la historia dice que ellos, para poder quitarle el oro al templo, para poder sacar el oro, lo quemaron para que se fundiera y poder sacar el oro del templo. Todo el oro que está en las paredes y eso, para poderlo sacar, utilizaron el fuego. Ese fue el motivo por el que lo quemaron, para poderle sacar el oro. Y se llevaron todos los utensilios que había, se los llevaron para Roma. En el arco de Tito, cuando algún día, después de que pase todo esto, tengamos la oportunidad de ir a Roma, en el arco de Tito
está la inscripción donde se muestra que se trajeron de Jerusalén, porque ese arco lo levantaron cuando Tito regresó triunfante de Jerusalén. Y ahí se muestra que se trajeron el candelabro de 7 brazos, toda la plata, todo el oro. Entonces despojaron el templo y de ese templo no quedó nada. La esperanza de los judíos que era ese templo se fue. Entonces Jesús no hablaba de ese templo físico, Jesús hablaba de Él, nuestro templo espiritual. Jesús, nuestro templo espiritual. Él se refería a su cuerpo, que iba a ser destruido por nuestros pecados, pero que Dios lo iba a levantar de los muertos al tercer día. Vivo, vivificado en el poder del Espíritu Santo, para que nos hiciera a nosotros habitación en los lugares celestiales, en el templo celestial, el templo de Dios, allá en la ciudad eterna. Jesús vino a restaurar la relación correcta con el Padre. Vino a quitar todas esas imposiciones y esas cargas y esos ritos que los hombres han puesto para buscarle, porque todo eso conduce a esfuerzos humanos que nos llevan solamente al infierno. Jesús vino a restaurar una relación correcta con el Padre, siendo Él la escalera entre el cielo y la tierra, siendo Él el camino directo hacia Dios. ¿De qué manera? Predicando el arrepentimiento. Movemos acá, quitando lo profano de nuestras vidas, lo que no aprovecha, lo que nos separa de Dios. Lo profano es lo que nos separa de Dios. O sea, profano es algo común, algo común, no santificado, no separado para Dios, para un uso santo, sino común. Vino a separarnos para Dios, a mostrarnos que lo profano no aprovecha nada, sino que lleva a condenación, y a que nosotros lo veamos y que volvamos nuestra mirada a Dios, dándonos cuenta que hemos vivido en una vida profana, en una vida improductiva, una vida que conduce solo a la muerte. Y que lo hemos hecho conscientemente, y que lo hemos hecho levantando nuestro puño contra Dios y diciendo: nosotros no nos importa que existas. Tal vez usted no lo ha dicho así, pero lo ha vivido así. Usted y yo lo hemos vivido así. Me importa un pepino que tú existas, porque yo vivo como quiero y así me siento bien. Eso es ser profano, y así hemos vivido. Pero cuando Dios nos muestra su santidad y nos muestra que esa vida que vivimos nos va a llevar derechito en una rampa, en un rodadero, tobogán para el infierno, y el Espíritu Santo martilla eso en nuestro corazón, este corazón se empieza a doler y a quebrantar. Y empezamos a correr y a decir: entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Auxilio! Y Cristo te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y te muestra que Él, como templo de Dios, a donde refugiarse, fue destruido por ti, por mí. Cargó tus pecados, los que tú y yo debíamos cargar. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos libres y fuéramos justificados. Él murió por lo que nosotros debíamos haber muerto, para que pudiéramos ser declarados justos, declarados libres de condenación ante el Padre, y para llevarnos de la mano hacia Dios, para que Él nos tome y podamos vivir una relación correcta con Él. Y nos da el Espíritu Santo para que podamos caminar en obediencia los mandamientos que Él nos da, y dejemos de vivir una vida profana y vivamos una vida santa, apartada para Dios.
A eso vino Cristo. Y eso lo vemos en este pasaje. Y amigo, amiga que me escuchas, que me ves en esta mañana o tarde o noche, en el momento que lo hagas, yo te digo, es el único modo y la única manera. Corre a Cristo. Él te espera. Él te espera con los brazos abiertos. Él se indigna por lo que muchos han hecho de profanar su nombre. Pero aún con toda esa indignación, y por toda esa indignación fue que Dios, Él mismo murió. A causa de ese pecado, Él murió. Para que tú y yo podamos vivir una vida correcta. Y dejemos de estar tras cualquier charlatán que venga a traer cosas que no son de parte de Dios. ¿Ok? Amigo, amiga, miremos. Y el mensaje con que te dejo es: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Dios. Y corramos hacia Él. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra que nos enseñas, por este tiempo que nos das. Te pido, Señor, que martilles nuestro corazón y nos hagas ver, Señor, lo que te agrada, lo que realmente te glorifica, y muestre la inmundicia de nuestro corazón, que nos lleva incluso a profanar tu nombre. Te pedimos, Señor, que hables y martilles nuestro corazón, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que germine y sea fruto de salvación y vida eterna para todos los que la hemos estudiado en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Chao.